Buenos días, profe. El día de hoy te voy a exponer mi mapa mental acerca del historicismo. Perdón por no hacerlo con colores, pero es que donde me estoy quedando no hay colores. Entonces aquí yo soy organizada. Bueno, comenzamos con pues como la definición. El historicismo es una corriente filosófica que se dio a finales del siglo XIX y planteaba que afirmaba más bien que la historia es el factor fundamental para entender todos los asuntos humanos. Bueno, esto planteaba que la historia no se puede entender sin tener en cuenta que detrás de esta historia hay una realidad que la precede, es decir, que hay algo detrás de esa historia. Los autores que la apoyaban eran llamados historicistas. Uno de ellos es Wilhelm Dilthey y él planteaba que el ser no es más que un proceso mutable y temporal. Y por eso ni el intelecto ni la razón bastan para comprenderlo. Por otra parte, la tarea primordial para los historicistas era desarrollar una teoría que ayudara a explotar los acontecimientos que controlaban la sociedad de manera sistemática. Bueno, por otra parte tenemos el origen de esta corriente filosófica. La primera obra que se consideró historicista fue creada por Leopold von Ranke y se llamaba Historia de los pueblos romanos y germánicos. Como ya lo dije anteriormente, su origen fue a finales del siglo XIX. Antes de que esta obra se considerara historicista, habían dos autores que también eran muy importantes en esta corriente filosófica, que fue Friedrich Hegel y Johann Goldfield. Después de esto, autores comenzaron a plantear que la historia no debía ser visto como un conjunto de acciones, sino debía ser estudiada. Y aquí existía una división: la historia como en realidad y la historia como ciencia. La historia como realidad vendría siendo ese conjunto de acciones y la historia como ciencia sería más como experimentar. Por eso decía que que debía ser estudiada y no debía ser vista como simple anécdotas que pasaban y eso. Y por esto los llevó a un desarrollo y fue ahí cuando Wilhelm Dilthey, bueno, este autor decía que había una gran diferencia entre lo histórico y lo natural. Más adelante vamos a ver en las características el por qué esto más o menos no se pueden considerar como algo parecido, existe una gran diferencia. Bueno, ahora sí las características. La primera es la teoría de la historia y con ella se pretendían analizar sistemáticamente los hechos históricos de diferentes áreas como lo era el área científica, el arte, la política o la religión, que eran esas áreas como importantes para ese entonces porque eran las más reconocidas. Una frase que me llamó mucho la atención fue que decía: debía ser el pasado el que hablara y no el historiador. Y con esto pretendían decir que el historiador no se puede inventar una historia, sino la misma historia hablaba por sí sola y contaba lo que pasaba, ¿sí me entienden? O sea, como que por medio de todos los hechos y el contexto por el que estaba pasando, la historia se cuenta sola, literalmente, como dice un dicho. Bueno, otra característica, ahora sí, es la diferencia entre la naturaleza y la historia y la naturaleza. Los objetos de conocimiento histórico tienen un carácter específico y las ciencias humanas no deben buscar leyes naturales. ¿Por qué? Porque si lo histórico se mezcla con lo natural, no se estaría planteando esa diferencia que el historicismo quiere que veamos. Cuando hablamos de lo histórico se refieren más que todo a esos episodios históricos específicos, y cuando hablamos de naturaleza es ya algo más estudiado a fondo, ¿sí? Como más profesional, supongamos. Bueno, otra característica es los tipos de historicismo. Y aquí hay 4. Está el bíblico, el antropológico, el hegeliano y el nuevo historicismo. Por una parte tenemos el hegeliano, que se llama así porque fue impulsado por Hegel y decía que todas las actividades humanas se definen por su historia. El
El bíblico es de que la creencia es acerca de la creencia teológica protestante. Aquí mostraban la duración que tuvo esa creencia por su historia, porque como a diferencia de otras creencias no duraron mucho y fue como que a la gente no les llamaba la atención. En cambio esta sí duró y pues hay un pasado que cuenta historias las cuales motivan a las personas a seguir esta religión. Por otro lado está el antropológico, que es las ciencias sociales empíricas. Como ya bien se sabe, el empirismo es como la acción de hacer algo sin tener una experiencia previa. Por otro lado, el nuevo historicismo, que es cada época tiene su propio sistema de conocimiento. Las historias están asociadas dependiendo del contexto de cada época, claramente. Y pues cada época es diferente. Ahora sí, por último, pasamos a nombrar los representantes más importantes. En primer lugar está Wilhelm Dilthey, claramente porque, como lo nombré al principio, él fue el que impulsó esta corriente filosófica. Por otro lado está Leopold van Ranke, que él fue el que creó el primer libro caracterizado como un libro, como una obra considerada historicista. Está también Antonio Gramsci y Benetton Croce. Esta corriente filosófica, cabe aclarar que surgió en Europa, para ser más específica, en Alemania, y luego empezó a llamar mucho la atención, entonces se fue expandiendo en Francia y en Italia. Estos fueron los primeros países que la implementaron, pero el primero fue Alemania, que fue donde empezó todo. Y ya, gracias, profe.